Bien, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Cómo venimos? Extracción líquido-líquido. ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron avanzar sobre los videos? ¿En qué situación estamos? Lixiviación. ¿Alguien pudo empezar con lixiviación? ¿Algún comentario? Chequeen en la UV. Yo ya hice la recalificación respecto a bueno, la pregunta de la que habíamos estado hablando en el parcial pasado. Para la gente que había respondido incorrecto, de acuerdo a cómo estaba preestablecido, yo ya establecí la corrección. Para el resto que había respondido como correcta, debería verificar la misma nota. Y quien había respondido incorrecto, eh, a ver si la tengo acá. El resultado de Ponchón-Savarit está sujeto al estado de referencia adoptado. Estaba predeterminado en falso el resultado correcto, y después de lo que habíamos estado hablando, eh, para la gente que había respondido verdadero, he establecido la corrección y le he considerado el punto. Entonces deberían verificar un punto más de lo que originalmente habían obtenido. Bueno, tengo en el chat algunos mensajes. Lo de extracción líquido-líquido estuvo muy claro. El práctico es un poco más complicado. Bueno, sí, siempre, digamos, la parte práctica de este tipo de ejercicios es un poco más laboriosa. No se entiende bien. Estoy terminando la extracción líquido-líquido, por ahora se entiende bien. En mi caso estoy terminando los videos del práctico de extracción. Bien, lixiviación. Cuando comiencen la lixiviación, van a ver que el tratamiento en cuanto a la metodología gráfica es equivalente a lo que es Janek en extracción líquido-líquido. Con la salvedad de que estamos hablando de otra operación diferente con otros intervinientes en la operación, ¿sí? Porque en lugar de un solvente extractor vamos a tener un sólido. En extracción líquido-líquido el componente B era el solvente, C era el soluto que se transfería, mientras que en lixiviación el componente B es el sólido y el componente C es el que se transfiere desde el sólido hacia la solución. Otra particularidad que tiene lixiviación con respecto a extracción líquido-líquido es las curvas de equilibrio, son curvas de equilibrio práctico. ¿Sí? En extracción líquido-líquido teníamos las curvas de equilibrio establecidas por la termodinámica del sistema, de la mezcla, mientras que en lixiviación debe ir acompañada de una experiencia tratando de reproducir el conjunto de condiciones que se van a llevar a cabo en la realidad, en principio se prevé para la realidad, ¿sí? Para el proceso, y se deben realizar experiencias a menor escala para poder obtener estos datos de equilibrio, ¿sí? Por eso hablamos de equilibrio práctico en lixiviación, y el equilibrio práctico responde a un conjunto de
operaciones. Esto es un mezclado inicial, un tiempo de contacto del solvente con el sólido para poder extraer el soluto y posteriormente una etapa de separación. Entonces, ahí hay que evaluar eh, el mezclado y el tiempo de contacto que le dejamos, cómo responde la transferencia de masa a ese tiempo de contacto, es decir, si le damos el tiempo suficiente como para poder en ese contacto extraer todo el soluto C que contiene el sólido, y posteriormente evaluar la performance de la separación del sólido de la solución, donde el sólido arrastra consigo, se lleva solución, es sólido húmedo, y esa solución que arrastra también contendrá C, es decir, con el sólido se va algo de C, ya sea que forme parte del sólido, porque no se extrajo, no se dejó el tiempo suficiente de contacto como para extraerlo, o ya sea con la solución que arrastra el sólido, con la humedad de la solución que arrastra el sólido, también se va el componente C. Entonces habrá escenarios en donde las pérdidas de ese componente C con el sólido quizás tengan que pasar por etapas subsiguientes de recuperación para aumentar el rendimiento de la operación. Eh, Eso lo explico todo mucho más detenido en el video. Y bueno, lo que habíamos coordinado es que para la semana que viene tendríamos el parcial teórico jueves y práctico el viernes de extracción líquido-líquido y lixiviación. Con lo cual, bueno, en este tiempo tendríamos que ponernos al día, llegar con lixiviación, y también tengan en cuenta que hoy estaba previsto lo que es humidificación y torres de enfriamiento, con lo cual nosotros vamos a poner a disposición, esta clase el año pasado la dio Héctor, tanto teórico como práctico, vamos a poner a disposición los videos, y si bien el tema que arrancaría hoy o con estos videos, que es humidificación y torres de enfriamiento, no van a estar involucrados en el parcial de la semana que viene, pero sí debemos hacer un seguimiento en tiempo real para no ir atrasándonos. ¿Eh? Eh, bueno, era eso, tengamos en cuenta esa situación. Con respecto a la lixiviación, entiendo de que no han podido ver durante la semana o en todo este periodo hasta el parcial. Si ustedes tienen alguna duda particular, hagámoslo por correo. Mm, Yo la clase que viene voy a dar una instancia de consultas previa, 15 minutos, media hora, o sea, lo que sea necesario, no hay problema con respecto a eso, para resolver dudas, ya sea de extracción o de lixiviación, siempre enfocado en la parte teórica. Lo equivalente va a ser el ingeniero Macaño el viernes para la parte práctica. Vamos a dar un tiempo previo a la instancia de evaluación para poder evacuar consulta. No obstante, si hay consultas que quieren evacuar antes y que son puntuales y que las podamos resolver por correo, eh, recibo los correos, generalmente los, si la respuesta es concisa, puedo responderlo inmediatamente en la medida que los vaya viendo, así que estoy a disposición. ¿Me quieren hacer algún comentario, alguna consulta, algún agregado, alguna opinión? Yo, profe, eh, Sí, Matías. ¿por qué en Janek NR y NE son constantes? Y eso hace que la curva de equilibrio se vea como dos líneas rectas. Claro, pueden o no ser constantes.
¿sí? No necesariamente, o sea, el hecho de que nosotros ahora hayamos visto casos en los que son constantes, eh, no significa que siempre sea así. ¿Está bien? Em, sobre todo R, eh, si hay una separación ideal de ambas fases y toda la fase liviana o, digamos la fase que tenga el solvente, si se separa bien de la eh, solución a tratar, la solución original, la curva R no se debería verificar sobre la ordenada. ¿Está bien? A veces eso está sujeto a la performance de la separación y por eso aparece esa curva R. Em, pero bueno, la respuesta o sea, es no necesariamente puede ser constante, eso es algo que responde a la performance de la operación global completa, ¿no? Hay que ver cómo se da la situación. Listo, gracias. Ustedes van a ver de que hay ejercicios que los pueden resolver en JANEC y hay ejercicios que los pueden resolver en triangular. JANEC, su aplicación en extracción líquido-líquido, viene a resolver esta parte, ¿sí? Había escenarios por las características de la mezcla que en ternario no se podían resolver. Cuando se hacía el desarrollo quedaba como muy sesgado el desarrollo gráfico, muy como amontonado en un sector, sobre todo por la tendencia de las líneas de unión, y eso significaba o hacía imposible el desarrollo a través de la metodología gráfica de la operación de extracción líquido-líquido. Con la metodología de Janek se resolvieron esos casos y viceversa, porque también hay casos en donde por Janek no se pueden resolver por la misma caracterización que acabo de hacer. Son gráficas que quedan demasiado sesgadas o amontonadas en un sector y no permiten una resolución gráfica para que haga factible el desarrollo de la metodología. Por eso son dos métodos complementarios y por eso mostramos los dos, porque no todos los sistemas se pueden resolver por cualquiera de los dos métodos, sino que se complementan entre sí. Profe, y en ese caso, ¿tenemos que hacer el gráfico para darnos cuenta por qué método lo hacemos? Sí, Por ejemplo, en el correcto. paralelo. Está bien la observación. No hay Bueno, no hay una manera previa, a ver, viendo los datos de tablas, no tengo una manera sencilla de numéricamente darme cuenta cuál va a ser su despliegue gráfico. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? Cuando hago un gráfico, por ejemplo, un ternario, y me quedo que me da que la tendencia de las líneas de unión hacen muy complejo el desarrollo gráfico, entonces me tengo que ir a Janek. O puedo haber arrancado por Janek y me doy cuenta de eso y tengo que ir a ternario. A diagrama triangular sería. Entonces, eh, eso necesariamente tiene que pasar por la etapa de la confección del diagrama para poder darme cuenta. Creo que la guía de ejercicios ya se induce a una metodología en particular, o sea, triangular o Janek, ya se induce. Pero la realidad es esa que uno frente a una tabla de datos, haciendo lectura de esos datos numéricos, no vamos a saber
qué metodología utilizar hasta no plasmarlo en la gráfica. Bien. Entonces, para extracción líquido-líquido, el sistema responde a la termodinámica de la mezcla y dependiendo de cómo se da esa curva de equilibrio, son las curvas resultantes, ya sea en Janet o en triangular. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta la performance de la etapa completa, porque si no tenemos una separación eficiente de fases, eh, las fases van a seguir, o sea, se van a seguir distinguiendo en las ambas corrientes, en extracto refinado, pero el resultado final va a ser de que no he separado correctamente las fases. Entonces, hay una performance de la operación asociada a la operación de separación de fases. Solo que el desarrollo que nosotros vemos plasmado en triangular o en Janek no contempla exactamente esa situación. Distinto es lixiviación. Esto lo digo a raíz de lo que mencioné recién, que quizás confunda, porque se me mezcló con lixiviación. En lixiviación, los equilibrios son equilibrios prácticos, y los equilibrios prácticos sí contemplan la etapa de separación. Cuando son equilibrios termodinámicos, se independizan de la etapa de separación. De hecho, el desarrollo se asume como que la separación de las fases es ideal, correcta, o adecuada, ¿no? Me refiero a la operatoria de la separación de fases. Mientras que en lixiviación, dentro de la curva de equilibrio de Janek, está incluido la performance asociada a la etapa de separación. Solo que en la lixiviación se separa el sólido más solución de la solución clarificada, que es la que lleva disuelto el componente C. Y por supuesto la que se va con el sólido también. Eh, bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que quieran que veamos? Ok. Bien, dejamos aquí, o sea, la propuesta es que traten, eso, este, cada estudiante sabe cómo se habrá organizado en cuanto a ver los videos, pero bueno, yo recomiendo que tratemos de, por una cuestión de organización, de usar este tiempo para ponerse al día con el video e ir sumando los conceptos. ¿Está bien? Si no hay más consultas, estoy atento a comentarios. Ok, me despido entonces. Nos vemos la clase que Gracias, viene. profe. Adiós. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos.